también a todos vosotros. Y nada, yo voy a contar la experiencia europea en la UEFA Youth League desde un prisma diferente, que quizás no se ha visto tanto en medios de comunicación. Y voy a intentar plasmar aquellos aspectos en el que, como técnicos, tuvimos que adaptarnos e ir un poquito más allá de lo que estábamos acostumbrados a trabajar. Antes de empezar y de meternos de lleno con esa UEFA Youth League, pues creo que es justo pues, comenzar por el principio, ¿no? Por todo aquello que nos llevó a conseguir el estar en la UEFA Youth League. Porque sin estos partidos anteriores, sin estas competiciones anteriores, pues no estaríamos ahora aquí hoy hablando de la UEFA Youth League. Y además, también hoy que cumplimos 2 años de esa consecución de la Copa de Campeones que ganamos en Vigo. El visto bueno el colegiado, con el pierna derecha. ¡No para! Bueno, este vídeo pues resume, es un resumen muy claro, ¿no? Y muy breve de todo lo que conseguimos anteriormente. Pero sin ese gol de Puche en el minuto en el que nos encontrábamos, sin esa parada de Azón y todo lo anterior, no estaríamos en esta competición, ¿no? En la UEFA Youth League. A partir de aquí llegamos, ahí tenemos nuestros responsables que fueron a la sede de UEFA, al sorteo, y a partir de aquí comienza el sueño europeo. Para mí podía haber muchos aspectos, muchos más de todos estos, de estos 7 que yo vamos a analizar o que voy a comentar, pero estos son los más importantes quizá, que hicieron que nuestra labor como técnico se viera alterada, simplemente por el hecho de competir en una competición de máximo nivel profesional, al máximo nivel europeo y en esta categoría de juveniles. ¿Vale? Por eso digo, es importante esa frase que añado, como técnico, debo ser capaz de controlar el mayor número de elementos posibles, el mayor número de variables. Yo he nombrado estos 7, podría haber más, pero a nosotros estos 7 nos afectaron y tuvimos que adaptar, tuvimos que cambiar, tuvimos que ir más allá. Comenzamos con la planificación. Este primer aspecto que quiero comentar y que a nosotros, o a mí personalmente, sobre todo como preparador físico del equipo, supuso un gran cambio. Fijaros, tuvimos que preparar una planificación nueva para nosotros, el que personalmente y con el resto de compañeros no habíamos dirigido un grupo en el que teníamos partidos entre semana con largos viajes de 4 o 5 días. Teníamos que planificar una temporada para competir por 2 competiciones, porque claro, jugábamos la UEFA Youth League, pero jugábamos también la competición doméstica, la Liga. Y encima teníamos el hándicap de que nosotros éramos los actuales campeones, con lo cual el resto de equipos, cuando se enfrentaban contra nosotros, ya no iban, aunque siempre se han enfrentado con cierto respeto a nosotros, pero es que ahora iban a jugar contra el actual campeón. Con lo cual, eso era un hándicap y los equipos estaban quizás más preparados o nos tenían más ganas para ganar, pero supuso también un gran reto. Tuvimos que controlar de manera más exhaustiva todavía las cargas de entrenamiento por la acumulación de minutos y por combinar jugadores de equipos diferentes, que luego comentaremos. Y además, añadir a esta planificación el controlar las cargas de jugadores convocadas con la selección. ¿Vale? Si os fijáis en el cuadro de la derecha, tenemos un total de 39 unidades de entrenamiento entre el mes de octubre y el mes de noviembre. 39 entrenamientos, más 13 partidos, 4 de ellos de la Youth League y 9 de Liga. ¿Vale? En total, 63 días, 52 partido o entrenamiento y 11 días de descanso. Ahí hay que añadirle los viajes, que están en morado,
Entrenamiento día 22, el 23 partido Corona-Kielce, 24 de octubre también todo el viaje y 25 al 28 de noviembre viajes también a Chipre, con lo cual era algo añadido a nuestra planificación. Y si nos fijamos, además, dentro de esos 9 partidos de Liga y los 4 de la UEFA Youth League, teníamos partidos importantísimos como el partido del Barcelona, partido del Español, partidos complicados como el viaje a San Francisco fue allí en su casa, Estadio en Casablanca, es decir, había partidos realmente complicados. Y esto supuso que nosotros, yo como preparador físico, tuviera que adaptar, tuviéramos que cambiar y el resto de miembros del cuerpo técnico pues también, ¿no? Supuso un reto en el que enfrentarnos. Es el primer aspecto, la planificación. Otro aspecto en el que tuvimos que adaptarnos fue la gestión de jugadores. En la gestión de jugadores es importante que ellos iban recibiendo diferentes inputs. Porque ahí pongo, por ejemplo, el control del estado condicional, o a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel estratégico. Es cierto que nosotros trabajamos durante la semana e intentamos disminuir la incertidumbre en todos estos aspectos que nosotros podíamos controlar a nivel condicional, que estuvieran en las mejores condiciones posibles o que evitar el mayor número de lesiones o recuperar a los jugadores de un partido a otro, de una sesión de entrenamiento a otro. A nivel técnico, táctico y acciones a balón parado, intentábamos disminuir esa incertidumbre para que el jugador llegara al partido y todo fuera lo más conocido, que nada le resultara extraño, que conocieran al jugador con el que se iban a enfrentar, que se iban más o menos por la zona. Si soy extremo me voy a encontrar con el lateral izquierdo porque soy extremo derecho, lo voy a conocer. Disminuir esas incertidumbres del juego. Pero había otros aspectos que son más difíciles de controlar, como son el estado anímico y psicológico, el miedo escénico, ayudar a controlar la excesiva motivación, ayudar a que el jugador se sintiera seguro, con confianza, ayudar a controlar la presión mediática. Periódicos, aparecíamos en prensas, programas diferentes en diferentes medios de comunicación local y nacional. Y ahora nos ponemos un poquito en su lugar. Imaginaros que, claro, primer partido, 12.000 espectadores en el partido, nuestro estreno europeo. 12.000 espectadores en la Romareda. Imaginaros cómo tiene que estar el jugador. O partido contra el Olympique de Lyon, más de 10.000. En este primer partido de 12.000 espectadores, una cifra superior a la de cualquier partido normal en segunda división en aquel año, a 12.000 espectadores. O te baja el presidente y te da una charla antes del partido, Cristian Lapetra, todos los jugadores ahí, todos los miembros del staff técnico. Para alguno le puede afectar negativamente porque puede ser una excesiva motivación y luego voy a jugar de una manera, a lo mejor me afecta. A otros no le puede afectar tanto. Empezábamos a ir a diferentes peñas, a diferentes actos en los que nos llamaban demandaban nuestra presencia. Puede que a un jugador pues se le subiera un poquito a la cabeza. Empezaron actos del club, ruedas de prensa. Todo esto hizo que nosotros tuviéramos primero que transmitir seguridad, que transmitirles tranquilidad, transmitirles confianza, y para eso trabajamos durante toda la semana. Charlas individuales, charlas con el grupo, para intentar normalizar la situación, para intentar, como conocíamos a los jugadores, tenemos la fortuna de que los conocíamos, llevamos ya una temporada con ellos, algunos con ellos un poquito más, o habíamos coincidido en otras categorías con estos jugadores. Sabíamos a qué jugador le podíamos hablar unos días antes del partido, a qué jugador no teníamos que decirle nada porque por sí solo bastaba. Hablamos con el capitán para que transmitiera mensajes, o personas del cuerpo técnico más cercanos a ellos, pues les daba diferentes mensajes. Pero todo esto con el fin de que su estado psicológico, su estado anímico estuviera dentro de las posibilidades en pues, lo más normal, ¿no? Lo más sereno posible. Y al final, claro, todo ello para mejorar, porque son aspectos psicológicos que nos cuesta más controlarlos, pero intentamos, dentro de ese poder o de esa capacidad de controlar, pues hacer todo lo posible. Este fue otro aspecto
que tuvimos que incidir y hacer mucho hincapié. Aquí voy a contar una anécdota que nos venía muy bien y que ya empezamos en la Copa de Campeones, y es que cada vez que íbamos a un sitio, a un partido, a un lugar, sea Polonia, sea Chipre o en Vigo, un aspecto que nos venía muy bien y que el míster empezó a hacer era el ir a ver los campos antes del partido. Recuerdo en partido contra el Celta de Vigo, en nuestra rutina de paseos por la ciudad de Vigo, y cogió el míster y dijo, oye, vamos a entrar al estadio, ¿no? Y estaban las puertas abiertas, estuvimos hablando con la gente de la organización y entramos a Balaídos, campo de primera división. Simplemente el hecho de entrar allí, de estar en Balaídos, en el Abanca Stadium, ver allí, verlo aunque sea vacío, pero pisarlo y empezar a controlar, ¿no?, ese miedo escénico, pues los jugadores les daba tranquilidad. Y en la Copa de Campeones, cada vez que íbamos pasando de eliminatoria, pues teníamos que hacer esa visita para ir cogiendo buenas sensaciones con el campo, ¿no?, y empezar a conocerlo. En la UEFA Youth League hicimos lo mismo. Antes, pues fuimos a ver el campo del Corona Kirche, fuimos a ver el campo del Apoel, y eso al jugador pues le hacía entrar al calentamiento o el día del partido, llegar con otras sensaciones. Ya no era nuevo, ya no era novedoso. Ya habíamos reducido parte de esa incertidumbre y ayudaba a controlar ese miedo escénico, ¿no? Porque tú si llegas a un campo de máximo nivel, de primeras, y lo ves ahí con su envergadura, con su capacidad, con su campo, ¿no?, el estado del césped, pues claro, puede ser que te venga grande, ¿no?, que te haga grande. Pero si antes ya lo habías visto, pues reducían considerablemente ese miedo escénico, esa excesiva motivación. Una vez vista la planificación y la gestión de jugadores, otro aspecto que tuvimos que controlar y estar muy encima o hacer mucho hincapié o modificar fue el vestuario. Tenemos que entender de que en la normativa de la UEFA Youth League hablaba de que teníamos que tener un listado de 40 jugadores, un grupo de 40 jugadores, y este listado tenía que estar 15 días antes del partido. Imaginaros cómo tenemos como técnicos gestionar un grupo de 40 jugadores, grupo de WhatsApp de 40 jugadores, dar la información a 40 jugadores, intentar, y es lo que pongo ahí debajo del título, conseguir que todos se sientan partícipes e importantes, porque tú no sabías hasta dónde ibas a llegar, tú no sabías cómo ibas a llegar, no sabías de qué jugadores ibas a disponer o ibas a tener que echar mano. Para ello contábamos con juveniles de Liga Nacional, del Real Zaragoza, jugadores del Juvenil División de Honor y jugadores del Deportivo Aragón. Es decir, dentro de esos 40 jugadores teníamos que coger de 3 equipos dentro de la estructura, pero 3 equipos diferentes, 3 equipos con su cuerpo técnico, con su manera de jugar, 3 equipos con diferentes compañeros, 3 equipos con diferentes competiciones. Y esto, pues claro, supuso que también tuviéramos que adaptar y supuso que tuviéramos que controlar a los 40 jugadores que inscribíamos para cada partido. Dentro de los jugadores del Deportivo Aragón, podíamos contar con 5 jugadores sub-20, pero solo 3 de ellos en convocatoria y 3 de ellos en el campo, porque no podíamos contar con jugadores que llevaban o que habían fichado el año anterior. Tenían que llevar más de un año en el club. Por eso contábamos con Carlos Azón, Iván Castillo, Javier Hernández, Jaime Sancho o Jesús Jiménez. ¿Vale? Entonces, al final, con esos 40 jugadores, como la imagen en la parte superior, pues el míster tenía que convocar a 20 y de esos 20, 11 jugadores. Que si nos fijamos en ese 11 contra el Olympique de Lyon, tenemos a Javi Hernández, 3 jugadores sub-20, tenemos a varios jugadores del Juvenil División de Honor, pero es que tenemos a Luis Carbonell y Ángel López, jugadores de primer año juvenil, ¿vale? O sea, 3 sub-20, 2 primer año juvenil y el resto segundo año y tercer año. Segundo año como Iván Azón o francés. O sea, imaginaros la magnitud para el cuerpo técnico y para el míster, sobre todo en este caso, para Iván, de controlar 40 jugadores, que los 40 estuvieran en buenas condiciones, que los 40 se sintieran importantes, porque todos eran necesarios y todos eran importantes, no sabíamos cuándo,
para un partido de la UEFA Youth League de máximo nivel europeo. Entonces, eso era una labor en la que a través de mensajes, a través de comunicación, de charlas, de entrevistas con ellos, de hablar en el día a día, pues hacíamos que se sintieran importantes, ¿vale? Pero es algo muy importante para nosotros. Aquí también me gustaría aprovechar para comentar de que, por ejemplo, en ese 11 del Olympique de Lyon que estoy señalando, ahí todos menos Andrés Borge, el resto eran jugadores de la provincia de Zaragoza, ¿vale? Andrés Borge de Huesca. Entonces, fijaros, para mí mucho mérito lo que consiguieron estos jugadores. Después de la planificación, gestión de jugadores y vestuarios, pues comentaré el análisis que comentaba antes nuestro compañero Alberto. El análisis fue un trabajazo también de varios compañeros del cuerpo técnico, Víctor Garijo, que era el analista, Iván Martínez y Víctor Burdalo, que fueron los que más partidos vieron. Imaginaros, nosotros, como hemos visto en la planificación, teníamos nuestros partidos de la competición doméstica, pero cuando tú te enfrentas contra un equipo de la competición, pues los conoces de años anteriores, tienes accesibilidad relativamente fácil para ver partidos de esos rivales, incluso puedes ir in situ a ver partidos de esos rivales si cogen cerca, o por ejemplo en pretemporada de ese año nosotros nos fuimos a un torneo a Barcelona y pudimos ver al Español, pudimos ver a diferentes equipos que se incorporaban a la competición, que habían ascendido. Eso es relativamente fácil, ¿no? O a través de aplicaciones como White Scout. Pero lo difícil era ver o conocer mecanismos, conocer jugadores de equipos como el Corona Kielce, equipos como el Apoel de Nicosia, equipos como el Olympique de Lyon. Porque, claro, eran otras competiciones, otros países, y encima, fuera de aquí, hay muchos jugadores que están jugando en equipos superiores, con lo cual luego bajaban y claro, había jugadores que no conocías, entonces esto fue un hándicap para el cuerpo técnico. Fue difícil encontrar imágenes de partidos del equipo rival, necesitábamos además ver el mayor número de partidos del rival contra diferentes partidos, porque no te valía 1 o 2, teníamos que ver 5, 6, 7, 10, el máximo número posible de partidos y además los más próximos también. Y también necesitamos disponer de recursos y tiempo para analizar y ofrecer el feedback lo más inmediato a nuestros jugadores. Esto gracias a Iván y a Víctor, a través de contactos, pues consiguieron una gran cantidad de partidos de Corona Kielce, del Apoel y del Olympique. Esto nos hizo pues, facilitar mucho este trabajo de análisis y a través de ahí pues ya pudimos analizar, ver cómo se comportaban los determinados jugadores, ver cómo las variables o balón parado, todo tipo de variables objetivas del rival. Nos facilitó mucho la labor. Y también, imaginaros para el jugador, porque ya no era nuevo. Ya sabía que Kululu quién era, ya sabía quién era Ryan Cherky, ya sabía quién era Bart. Conocían ya a los jugadores, sabían más o menos cuáles eran sus debilidades, cuáles eran sus potencialidades. Y esto pues les hizo facilitar un poquito más y disminuir esa incertidumbre de la que hablamos. Además, contamos también con una aplicación que también ha comentado Alberto en la primera ponencia, que era el Instat. El Instat nos daba un gran número de variables para analizar a nuestro equipo y al equipo rival, ¿vale? Pero variables muy objetivas. Os voy a enseñar un ejemplo de qué nos proporcionaba el Instat. No veréis nombres, ¿vale? Fijaros, ahí tenemos acciones ofensivas de pases, acciones de balón parado, pases efectivos, pases de distancia, direcciones, pases en conservación, pases en construcción, pases en finalización, hacia dónde se realizaban esos pases, con quién había más interacciones, hacia qué jugador buscaba más un determinado jugador. Diferentes variables que a nosotros,
a nivel técnico o a nivel cuantitativo nos aportaban valiosa información y que luego llevábamos a las sesiones de entrenamiento. ¿Vale? Aquí tenemos de cada jugador. Esto nos lo ofrecieron en varios partidos. Este es el del 5-0 contra el Apoel en la Romareda. Otras variables que nos ofrecía esta aplicación. También frente al partido del Apoel en la Romareda. Posesión de balón, estadísticas de pases, de ataques, balones recuperados, en qué parte, dónde lo recuperábamos. La efectividad de cara al gol. Un defensa, si ganaba el mayor, cuántos duelos aéreos ganaba o cuántas interceptaciones realizaba. ¿Vale? Y esto es muy objetivo, cuantitativo y a nosotros nos daba información bastante valiosa para tenerla en cuenta. Era más información. Esto, claro, esto lo proporcionó gracias a competir en esta competición. En la Liga Doméstica no contábamos con este recurso. Por ejemplo, voy a enseñar un vídeo de cómo nuestro compañero o nuestros compañeros al final creaban ese vídeo que nosotros enseñábamos a nuestros jugadores, siempre con puntos fuertes, puntos débiles, acciones a balón parado, el sistema de juego. Y como ven, son de diferentes partidos. Teníamos o conseguimos diferentes partidos y esto nos facilitó mucho nuestra labor. Dónde saca el portero. Siempre teníamos las mismas pautas de análisis. Vídeos de 10, máximo 15 minutos que les poníamos a nuestros jugadores en la charla previa al partido o en las charlas previas a la semana. ¿Vale? Todo con el objetivo de que el jugador conociera un poquito más. El jugador y nosotros conociéramos un poquito más a qué nos íbamos a encontrar. Y esto no hubiera sido pues sin la labor de contacto, de movimiento, ¿no? del míster, de Víctor, de coger el mayor número de partidos, buscarse la vida para conseguirlos. Por otro lado, tenemos los viajes. Los viajes, yo como preparador físico, es un elemento fundamental el tener muy en cuenta. Estamos acostumbrados a realizar viajes de un día, en el que sales de Zaragoza, sales por la mañana, juegas por la tarde y tienes que controlar pues la comida, tienes que controlar si hay merienda, tienes que controlar como el tiempo de descanso en el autobús, tienes que controlar por diferentes variables más sencillas. Claro, nos encontramos aquí con viajes, como habéis visto en la planificación, de 3 días, viajes de 5 días, en el que, claro, hay que controlar habitaciones, hay que controlar las rutinas, que se mantengan las rutinas, hay que ir controlando diferentes aspectos que, bueno, también teníamos viajes en la competición doméstica a las Islas y las Baleares, en el que pasaban una noche y ahí pues ya empezaban a coger diferentes rutinas. Pero claro, aquí son viajes de 3, 4, 5 días. Por eso, en ese subtítulo de entrenamiento invisible, ¿no? Facilita mucho si tienes una persona encargada de planificar, controlar y responsabilizarse de los aspectos del viaje. Nosotros disponíamos de una persona que normalmente no venía con nosotros, pero en estos viajes europeos sí, el responsable de la agencia que contrataba el club, y él se encargaba un poco de esa relación entre equipo o cuerpo técnico y hotel o desplazamientos en autobús a los centros de entrenamiento o al partido, y también la labor de nuestro delegado, el director Burdalo. Sin esas dos piezas, estos viajes para nosotros hubieran sido pues mucho más difíciles. Importancia, como decía antes, de controlar las rutinas, nuestras rutinas de viaje después de la cena, de llegada, en los paseos o después después de la comida o antes por la mañana, un entrenamiento. Esto siempre lo hemos tenido así y esas rutinas es muy importante seguir manteniéndolas. El tiempo de recuperación con el fisio,
o con el preparador físico, las charlas, respetar esos tiempos, es muy importante. Gestionar y organizar y controlar la alimentación. Voy a enseñar un vídeo, a ver si lo podemos ver, si no se ve a trompicones. Es un vídeo de lo que nos encontrábamos en el buffet del hotel. ¿Vale? Hasta ahí, pues bueno, podíamos encontrarlo en cualquier hotel. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras con comida que a lo mejor va a reducir el rendimiento o va a afectar en el rendimiento, o comida que los jugadores no están acostumbrados a comer en los días previos al partido? Claro, cuando nosotros viajábamos a la sala, a nuestra zona de lunch, de comida, de desayuno, con todo aquello que el cuerpo técnico, a través de nuestro delegado, había informado. Pues queremos comer esto, queremos desayunar esto. Pero claro, en este caso, en el viaje a Chipre, nos encontramos con un hotel en el que estaba todo al alcance de los jugadores. Pues si todo el trabajo previo de controlar la alimentación, de gestión, de organización, no se lleva a cabo, pues claro, a lo mejor hubiera afectado. Y para nosotros, que los preparadores físicos, que la alimentación es algo muy importante que a tener en cuenta, pues teníamos que tenerlo controlado. Por otro lado, el controlar los pasaportes, tarjetas sanitarias, autorizaciones para menores de edad, las equipaciones que lleva el utillero, y organizar las habitaciones y dejar claras las normas, ¿vale? Esto era importantísimo. Voy a enseñar, por ejemplo, un plan de viaje que llevamos. Esto sobre todo Víctor Burdalo, nuestro delegado, pues desde la salida, 8:15, todo muy bien pautado para tener todo al máximo controlado. Esto, claro, también afectó el tener que llevar un control muy exhaustivo de las cosas. Y aquí, por ejemplo, voy a contar una anécdota, y es que está ahí la imagen en la parte superior derecha. Esa imagen corresponde al día posterior de haber pasado de eliminatoria contra el Apoel. Veníamos de ganar la eliminatoria 9-0 contra el Apoel, y el jueves, habíamos jugado miércoles, el jueves a las 8:30 de la mañana estábamos haciendo un trabajo regenerativo con los jugadores. Y todos los jugadores encantados, y además, pues claro, yo como preparador físico les viene fenomenal, porque teníamos ya que pensar en el partido del fin de semana, ¿vale? Nuestra carrera, nuestros trabajos de movilidad, unas tareas lúdicas, pero fijaros por todo con el objetivo de mantener la rutina y mantener las mejores condiciones posibles a nuestros jugadores. Y otra anécdota es que esto dice mucho también de nuestros jugadores, y es que en un partido en Menorca, primer partido en las islas, pues antes del de Menorca, perdón, les comentamos a los jugadores que queríamos recogerles sus teléfonos móviles, ¿vale? Porque hoy en día sabemos que los chavales pues se pueden pegar hasta las 2, 3 de la mañana con el teléfono móvil y en su habitación sin que nadie les pudiera controlar, pues imaginaros. Pues en el partido del Menorca, los propios jugadores fueron los que nos trajeron los teléfonos móviles a la habitación, a nuestra habitación, ¿vale? Fijaros del compromiso que habíamos conseguido en esos jugadores. Dice mucho también de los chicos. Y por último, un aspecto que también fue modificado o que alteró un poquito a lo que nosotros estamos acostumbrados era pues el cuerpo técnico. Veníamos de ser un cuerpo técnico de 6, 7 personas, dependiendo un poquito donde jugáramos, a contar con un cuerpo técnico de 11, 12, 13 personas. Contar con primer entrenador, segundo entrenador delegado, fisioterapeuta, doctor, utillero, más o menos siempre los teníamos, más el delegado creo que me lo he dejado. Pues ahora nos imaginamos que tenemos entrenador de porteros, que la UEFA nos decía que teníamos que tener el entrenador de porteros también allí con nosotros. Teníamos el community manager para publicar todo lo que se iba contando, nuestro analista también allí con nosotros, es decir, más gente responsable del club. Nos juntábamos con un cuerpo técnico, un staff de 12, 13 personas. Ese aumento de número de miembros del staff, pues hizo que cada uno tuviéramos que adaptarnos a esas nuevas necesidades, ¿no?
Eso y todas las responsabilidades y todo lo que he contado anteriormente. Exigió una mayor responsabilidad individual. Cada uno tenía que trabajar su parcela, su espacio, pero también en coordinación de las de los demás. No es lo mismo coordinarte con 4 o 5 personas que coordinarte con 10, 11, 12. El entrenador de porteros, Esteban, ¿qué entrenamiento vas a hacer ahí en Chipre? ¿Qué entrenador vas a hacer mañana? Todo esto teníamos que hacer con el míster, que esto ya venía siendo habitual. Todo lo teníamos que tener mucho más controlado y mucho más coordinado. Pasamos, como digo, de 6, 7 personas a 11, 12. ¿Por qué digo que exige una mayor responsabilidad? Claro, yo como preparador físico, como he comentado antes, 2 competiciones. 2 competiciones que preparar, 2 competiciones y mantener a los jugadores, recuperar lo antes posible en 2 días, porque en 2 días teníamos otro partido. Nuestro delegado Víctor Burdalo tenía reuniones con delegados UEFA, árbitros de Europa League, imaginaros el nivel, y encima en inglés. El fisio tenía que recuperar también a los jugadores, el míster tenía que ver muchos más partidos, tenía que conocer a todos los jugadores. Esto hizo que nuestra responsabilidad individual pues creciera. Y dentro, como cuerpo técnico, pues también aumentara debido a ese gran número de miembros. Y por último, a ver, no sale. Vale, un segundo, ¿vale? Por último, voy a comentar la normativa UEFA. La normativa UEFA, claro, tenemos que entender que la UEFA es un segundo, ¿vale? Ahora accederemos otra vez. A ver. Tenemos que entender que la UEFA es un organismo que, esto lo voy a saltar, que intenta controlar todo, con lo cual en su competición para juveniles, ahora saldrá. ¿Vale? Un segundo, que ha habido un problema de enlace. Ya termino con la normativa de la UEFA. No sé por qué no sale. Vale, si no lo pongo así. Este organismo intenta controlar todos los aspectos y, claro, tenía que controlar todo lo que sucedía. Reuniones previas y acuerdos con nuestro delegado y responsable. Aquí acordaban hasta si se iba a regar el campo o no se iba a regar, independientemente de cómo estuviera el estado del césped en el momento del partido. Si estaba húmedo, pero habían decidido regarlo, se tenía que regar. O también decidían el color de los petos. Es decir, todo tenía que estar muy, muy controlado. La UEFA también siempre, a través de esta competición, intenta la formación para el jugador, la formación para los técnicos y formación en valores. Esto lo hacía a través de, o nos obligaban un poquito también a colaborar con una entidad social. Nosotros desde el club colaboramos con la Asociación para la Diabetes de Zaragoza, para Aspace Zaragoza, para la Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística, y el 50% de la recaudación de las entradas pues, se derivaba a estas entidades. Siempre estaban muy pendientes de la formación. Controlaban muchísimo los tiempos. Aquí os enseño un checklist de los tiempos del partido. Ahí lo veis, desde la llegada de los árbitros, llegada del equipo visitante, perdón, del equipo local, equipo visitante, a qué hora teníamos que salir a calentar, a qué hora teníamos que volver de calentar, a qué hora tenían que estar los jugadores saliendo o a qué hora tenían que estar preparados en el túnel de vestuarios. Todo muy controlado y nadie podía salirse de este guión. Esta formación en valores también la hacían a través de una aplicación. Todos los jugadores tenían la obligatoriedad de participar en una formación a través de una app en la que trabajaban por diferentes formaciones, sobre todo sobre la entidad UEFA, sobre la integridad, diferentes módulos sobre finanzas, módulos sobre la imagen del jugador, módulos sobre el juego limpio, módulos sobre aspectos sociales, todo ello con el objetivo de formar al futuro jugador profesional.
control de accesos, viaje al estadio. Recuerdo en Chipre, por ejemplo, nuestro desplazamiento al estadio estaba siempre con un coche de policía delante, un coche de policía detrás. Y una anécdota que voy a contar aquí, en esta imagen que estoy marcando aquí en el medio, en el que están los jugadores paseando, ahí teníamos 4 personas y decíamos, ¿y esto por qué nos siguen, no? Y eran personas, eran polacos, fuertes ellos, y eran personas que nos estaban controlando, nos estaban vigilando, eran personas de seguridad que nos habían puesto para controlar nuestros paseos por la ciudad. Y ya por último, las conclusiones, que además me están metiendo un poquito de prisa. A ver si salen por aquí. Vale. En las conclusiones, muy rápidamente. Primero, los retos te hacen mejorar y crecer. No hay que tener miedo de salir de tu zona de confort. Nosotros, el partido de Reus, para nosotros fue un reto tremendo. El partido al que hemos enseñado la primera imagen. Nos aportó mucha tranquilidad que luego transmitimos a nuestros jugadores. Ese reto, que después convirtió en más retos a través de la Copa de Campeones, pues hizo que los jugadores crecieran. Y estos jugadores, al enfrentarse a jugadores como Guiriri, Kululu, Bart, jugadores que Guriri, por ejemplo, fichó al año siguiente por 7 millones de euros. Bart, lateral del Bayern de Múnich, Kululu, que está jugando en el primer equipo del Olympique. Al final, todo esto hizo, todos estos grandes retos en los que los jugadores y nosotros, por el hecho de participar en esta competición, nos hicieron crecer como entrenadores, como técnicos o como jugadores. Y bueno, y prueba de ello es que ahora jugadores como Francho, Francés, Azón, Borge, estén conviviendo en el día a día con el primer equipo, estén convocados o estén jugando en el 11. Cuanto más formativo o más formado mejor esté una persona, mayor capacidad voy a tener para resolver las situaciones que se me vayan planteando en el futuro. Todas estas situaciones que he comentado, creo que si nuestra formación hubiera sido otra formación, pues a lo mejor no lo hubiéramos resuelto de la manera en que lo hicimos, ¿no? Entonces, por eso recomiendo el formaros, el ganar experiencia, el aprender de la gente, el escuchar a la gente. Rodearse de un grupo humano facilitará la labor de cada uno. Aquí, sin el grupo humano que fuimos como cuerpo técnico, sin el grupo humano que fuimos como jugadores, no hubiéramos conseguido los éxitos o no hubiéramos llevado el fracaso final, ¿no?, de ese partido contra el Olympique al final, pues a lo mejor no hubiéramos llevado de la misma manera. ¿Por qué lo digo? Porque a las 2 semanas estábamos jugando contra el Barcelona y le estábamos ganando, ¿vale? Y estábamos, cuando se paró la Liga, estábamos a 2 puntos de ese líder que era el Barça. Nos supimos reponer muy bien de esa derrota contra el Olympique, quizá en el mejor partido que tuvimos, con el partido más completo. Otra conclusión es: conoce y escucha al jugador, consigue comprometerlo al 100%. Yo os he comentado diferentes anécdotas que venía a decir, ¿no?, de que el jugador estaba comprometido al 100% por la causa, estaba con nosotros a muerte y hay que conseguir engancharlo de una manera u otra. Cada uno tiene que conocer a sus jugadores para engancharlo y hacerle partícipe de todo con él. Controlar y ayudar a gestionar las emociones, algo fundamental. Y retar al jugador y facilitarle momentos y situaciones de aprendizaje significativo. Todas estas situaciones que vivieron estos jugadores, para ellos fueron grandes retos y les hizo mejorar. ¿Vale? Y hasta aquí mi charla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Esteban, por explicarnos esta experiencia. Yo tenía